Shalom, que significa paz. A ustedes, miembros de la lección Koholo, Yahweh Bashem Yahushai, right? Toda alabanza y gloria a Yahweh Bahasham Yahushai, right? Que Yahweh es el nombre del Padre y ese nombre significa Él existe o Él es. Ya Él, Hawa, existe o es. Y ese es el nombre del Padre celestial. Yahushai es el nombre de su Hijo, que significa el Salvador o Él salva. Ya Él, Yahushai, salva o Salvador. Raja Kodash es el Espíritu Santo. Y doble honores a los apóstoles y los ancianos de la Gran Piedra de Molino, mis maestros y líderes. Y shalom y bendiciones a la lección, ustedes hermanos sinceros y pocas hermanas. Ok, estamos en el sábado y lo mejor que podemos hacer durante este día es enseñar esta palabra. Ok, y en esta lección el Espíritu me motivó, me inspiró para entrar en el Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? Y hay dos aspectos al Espíritu. Tenemos el espíritu físico y el espíritu que es un espíritu actual que viene sobre ti para darte entendimiento. Right? So, básicamente hablando de los ángeles, que son los mensajeros, right, enviados por Yahweh, Bahasham, Yahushai, Yahweh y Yahushai para darte ese mensaje o ese entendimiento. Okay, porque recuérdense, Yahweh y Yahushai no van a venir a nosotros físicamente. Okay, ellos tienen mensajeros para hacer eso. Okay, so primero vamos a entrar en el físico aspecto del Espíritu Santo. All right, y eso nos lleva a Juan 14 y 15. Y aquí esta parte se llama Yahushai promete el Espíritu Santo. Right? Y dice, y voy a leer esto en la NTV, right, para estos hermanos que quieren seguir las escrituras conmigo. Dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Right? Y ese es el verdadero significado de amar a Yahweh Bahasham Yahushai. Que amor es una acción. Right? So, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, pediré al Padre Yahweh, y Él les dará otro abogado defensor. Right? Que cuando leemos eso en la Reina Valera, vamos a leer eso en la Reina Valera. Dice consolador, right? So, 16 en la Reina Valera, y yo rogaré al Padre Yahweh, y os dará otro consolador. Right? Porque Yahushai, él es el consolador. ¿Ok? Pero Yahushai se tuvo que ir. ¿Ok? Cuando Él terminó su misión, cuando Él murió en la cruz, Él regresó al Padre. So Yahushai aquí Él nos está diciendo que nos iba a dar un consolador en lugar de Él cuando Él se vaya. Dice, y rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Dice, el Espíritu de verdad, right, y ese es el consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Right? So, no todos pueden recibir este mensaje, right, el Evangelio. Right? Solamente el remanente o la elección de Israel, right? Que son ustedes hermanos sinceros y pocas hermanas que entienden. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora sobre ustedes. Dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni lo conoce, pero ustedes lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Right? So, esto está entrando en la Biblia. Right? Porque ¿dónde están las palabras del Señor?
¿Qué libro contiene las palabras de Yahweh Bashem Yahushai? Las Escrituras, right? Que se llama la Biblia, que Biblia en latín es biblios, que significa una colección de libros. Y eso es la Biblia, una colección de diferentes libros y cartas escritos por los apóstoles, right? Los profetas. Ahora eso nos lleva a Juan 6 y 63. Dice, right, y eso lo dijo Yahushua, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo te he hablado son espíritu y son vida. Ok, so el espíritu en el aspecto físico son las palabras de Yahushua, Yahweh y Yahushua. Ok, y otro precepto para comprobar que está hablando de la Biblia, right? El Consolador, el Espíritu, right? ¿Dónde están las palabras de Yahushua? En las Escrituras. ¿De dónde leemos del Padre Yahweh? Right? De nuestra historia, del Mesías, de las profecías, la sabiduría, las Escrituras, man. All right? So ahora vamos a Hebreos 10, versículo 7. Right? Dice, entonces dije, right? Y Yahushua dijo esto: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Right? So Yahushua viene en el volumen de las Escrituras. So, dame un segundo, quiero agarrar esto en del inglés, porque lo dice un poquito mejor. So vamos a traducir eso del King James al español en el Google Translate. Y dice, entonces dije, he aquí que vengo, en el volumen del libro está escrito de mí, para hacer tu voluntad, oh Dios Yahweh. All right? Y eso también está escrito en Salmos 47. Ok. So esa escritura está en el Viejo Testamento y en el Nuevo. All right, so un segundo. Nos quiero mirar si hay otros preceptos. Es todo ahí. Ok, y esta es la primera parte de esta lección, nos comprobando que el Espíritu está hablando de las Escrituras. Ok, y ahora que ya establecimos eso, ahora vamos al aspecto de lo espiritual del Espíritu, right? Que viene siendo un espíritu actual. Ok, so primero, right, puse en el Blue Letter Espíritu Santo, y aquí me dio una lista de escrituras, right, que son excelentes escrituras. Ok, so primero vamos a Primero vamos a ver Juan 1 y 33. Y vamos a leer esto en la NTV. Right. Y dice,
Vamos a Juan 1:32. Entonces Juan dio testimonio. Vi el Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Right? So, un espíritu actual vino sobre nuestro Señor. Okay, esto no está hablando de que salió el libro o el rollo físico y cayó sobre la cabeza de Yahawashi. No, esto está hablando de un espíritu actual. Right? Que básicamente un espíritu está hablando de los ángeles, como mencioné en el principio. ¿Ok? ¿Cómo trata Yahweh Bashem Yahushai con nosotros? Por enviar a ángeles, Mira cómo los profetas recibieron a sus visiones. El Señor vino sobre ellos por medio de ángeles, a veces durante un sueño o una, no sé cómo se dice, un trance. Un segundo. Trance. Una trance, what the fuck? Una éxtasis. Ok. So dice, entonces Juan dio testimonio. Vi el Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Ok, so aquí en esta situación, Yahweh le dio a su hijo, Yahawashi, un aumento. Ok, y cuando leemos las escrituras, a Yahawashi se le fue dado todo. No con medida como los profetas, sino por eso cada hermano tiene una diferente porción de la verdad. Pero a Yahawashi se le fue dado sin medida. 33. Dice, yo no sabía... Wait, what the hell? Salakia. 33. Dice, yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Right, las palabras y el Espíritu actual. Dice, vi que eso sucedió con Yahawashi, pero eso doy testimonio. Por eso doy testimonio de que Él es elegido de Dios. Alright, so esa fue la seña para comprobar a Juan que Yahawashi era el Mesías. So ahora vamos a mismo libro, pero vamos a capítulo 7, Juan 7:39. Juan 7:37 dice, el último día del festival, el más importante, dice, Yahawashi se puso de pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí. Right? Porque Yahawashi tenía la verdad, que en este caso la agua representa la verdad, que el Mesías tenía la verdad. Todo el que cree en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Right? El entendimiento de las Escrituras. Dice, con la expresión agua viva, se refería al Espíritu, right? Al Espíritu Santo, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Yahawashi todavía no había entrado en su gloria. Ok, so aquí nos da el aspecto espiritual del Espíritu. So aquí claramente Yahawashi está hablando del Espíritu Santo, right? El entendimiento, porque tenían los rollos, right? Tenían el espíritu, lo físico del Espíritu, que viene siendo los rollos, right? La Biblia. Pero en este tiempo todavía básicamente los discípulos estaban corriendo en fe. Porque aquí acaba de explicar, el Espíritu Santo no estaba sobre ellos todavía.
Y no por eso ciertas cosas los discípulos no entendían porque no tenían el Espíritu Santo, pero creían a Yahushua por medio de fe, right? Right, so es todo ahí, ok. Déjenme leer eso una vez más. Dice Juan 7:38, todo el que cree en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva, solamente si tienes fe en Yahushua. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo, right? El entendimiento se le daría a todo el que creyera, right? ¿Y cómo vas a recibir el Espíritu? Por medio de los ángeles, right? Vas a recibir entendimiento por medio de los ángeles. Y es el aspecto espiritual del Espíritu, el cual se daría a todo el que creyera en Él, right? Todo que tiene fe se le iba a dar el Espíritu Santo. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Yahushua todavía no había entrado en su lugar. So, Yahushua tuvo que dar su vida primero y regresar al Padre, y luego de ahí pudo enviar el Espíritu Santo sobre sus hombres, right? Los discípulos, empezando con los discípulos, right? Pedro y los 12, y luego de ahí al resto de la elección. So, eso es todo ahí. Ahora vamos a Hechos 2 y 4. Y vamos a 1, right? Hechos 2 y 1 dice la llegada del Espíritu Santo. El día de Pentecostés, right, que es un día sagrado, right, que la palabra Pentecostés regresa a 50, right? So, un segundo. Quiero buscar esa palabra Pentecostés. Si lo estoy diciendo bien. Pentecostés. La palabra griega es Pentecoste. Significa el día 50. Un segundo. Dice el 50º día, dice la segunda de 3 grandes fiestas que se celebran en Jerusalén anualmente, la 7ª semana después de la Pascua, el reconocimiento agradecido de la cosecha completa, right? Y eso es el Pentecostés, right? So, regresando, el día de Pentecostés a todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, right? Porque lo que estaban haciendo aquí los discípulos es que estaban siguiendo las instrucciones de Yahushua. Él les dijo que se esperen en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo sobre ellos, ¿ok? Que Yahushua prometió, you know? Y eso es después que Yahushua murió y resucitó y regresó al Padre Yahweh, porque en Hechos 1 te explica que
Yahushua estaba con los discípulos por 40 días y luego de ahí vino un carro celestial y se lo llevó a Yahushua regreso al Padre para sentarse a la mano derecha. Ok, so aquí están Pedro y los discípulos y el resto de los creyentes esperando para que llegue el Espíritu Santo. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte, impetuoso, que llena la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Right? So básicamente vinieron ángeles y les dieron el Espíritu Santo a cada creyente. Right? Y eso es lo espiritual del Espíritu Santo. Right? Lo físico es los rollos, la Biblia, acompañado con el Espíritu de entendimiento, que básicamente viene siendo los ángeles trayéndote ese entendimiento a ti, a tu espíritu. ¿Ok? Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. Right? Que eso es poder espiritual. Conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Right? Y es todo ahí. No quiero hacer esto largo, no más quiero ahora vamos a Efesios 1 y 13. Y dice, y ahora ustedes, los gentiles, right, que está hablando de los israelitas perdidos que regresaron, también han oído la verdad, la buena noticia, right? El físico espíritu, right, que son las escrituras, los rollos, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Yahushua, right, como explicó Yahushua, a los creyentes se le iba a dar el Espíritu Santo, right, la habilidad de entender. Dice, además, cuando creyeron en Yahushua Mashiach, que Mashiach, esa es la palabra hebrea para ungido. Right? En griego se dice Cristo. Dios, Yahweh Bashim Yahushua, los identificó como suyos. Alright, so el Espíritu Santo, right, comprueba que Yahweh Bashim Yahushua te levantó y te eligió para estar en esto. Right? Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo. Right? Te limpió tu mente y te corrigió. Right? Porque sin el Espíritu Santo no puedes hacer una nueva criatura. No puedes hacer ese cambio. Right? Porque cuando el Espíritu viene sobre ti, el Señor te limpia del demonio que eras. Right? So, Dios los identificó como suyos a darles el Espíritu Santo. Right? Envió ángeles para enviar ese mensaje a tu espíritu, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, Yahweh Bashim Yahushua, y que nos dará la herencia que nos prometió de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Right? Hablando de Israel, Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Right? Porque esto no es de hechos. Tú tienes el Espíritu Santo o se te fue dado el Espíritu Santo nomás porque el Señor te eligió. ¿Ok? Desde el principio antes de la creación. Como te dice en el primer capítulo de Efesios. Alright? So, cójalo Yahweh Bashim Yahushua y Towar Yahweh Bashim Yahushua, que Él nos escogió,
para poder tener el Espíritu Santo y entender, empezando con fe. Porque recuérdense, Yahawashi dijo que a los creyentes se le iba a dar el Espíritu Santo. Alright, so esto de ahí. Ahora vamos al mismo libro, Efesios 3 y 5. Dice: vamos a, Efesios 3 y 3 dice: tal como antes, vamos desde arriba, a Efesios 3 y 1. Cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Yahawashi Mashiach, por el bien de ustedes, los gentiles, para los israelitas extranjeros. A propósito, doy por sentado que ustedes saben. Déjame bajarle a esta música. Dice: a propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderle su gracia a ustedes, right, con predicar el evangelio, right, que básicamente el evangelio fue Yahawashi. Él fue nuestras buenas noticias porque Él dio su vida para recuperar a todo Israel de nuevo al Padre, empezando con la elección, los creyentes. Dice 3, tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan, right, por medio del Espíritu Santo. Porque lo que hizo Yahawashi es que a Pablo, porque antes que Pablo tenía ese nombre, él era conocido como Saúl, right, que perseguía la iglesia de Yahawashi, right, los hermanos, los discípulos, apóstoles. Pero ¿qué hizo Yahawashi? Él vino físicamente en un carro celestial y lo tumbó de su caballo, right, lo humilló, y luego Yahawashi le regresó su vista de nuevo a Pablo, porque lo cegó, y le envió el Espíritu Santo a Pablo. Yo creo que está eso en Hechos. Se me olvida qué capítulo, los 3 hermanos pueden buscarlo. Pablo se le fue dado el Espíritu Santo. All right. You know what? Voy a ver si lo puedo encontrar. Vamos a Hechos 9 y 15. Nomás al punto. Hechos 9 y 15. El Señor le dijo, right, a Ananías que sane a Pablo. Right? El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es hablando de Pablo. Right? O antes que fue Pablo, fue Saúl. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre o sufrir por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Yahawashi, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Right? Al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Levantándose fue bautizado. Right? Ahí está la escritura que comprueba que Yahawashi le dio el Espíritu Santo a Pablo. Right? Que vinieron ángeles y le dieron ese aumento, ese entendimiento al espíritu de Pablo. Regresando a Efesios 3 y 4.
O 3, dice, de tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribí, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Mashiach, Yahushua. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, right, a nuestros antepasados, pero ahora, por medio de su Espíritu, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Con el libro, right, la Biblia, y acompañado con el Espíritu Santo, el Espíritu de entendimiento, para poder explicar estos misterios. Necesitas esas dos cosas, la Biblia y el Espíritu Santo, un espíritu actual que viene de Yahweh Bashmiao Shai y que mora sobre tu espíritu para guiarte y abrir tus ojos. Es todo ahí. Y básicamente es todo ahí. Kójalo Yahweh Bashmiao Shai. Hasta la próxima. Shalom.